las cataratas, la carnosidad, el enrojecimiento excesivo, la ceguera. Próxima estación, Popotla. Viene. Y lo más importante, unámonos todos en una sola voz. No pague su precio comercial de 16 pesos. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. La ciudad lo merece, la ciudad lo reclama, en eso vamos a trabajar y que viva México. Buenos días. Mi nombre es Marco Coello. Good morning, everyone. My name is Marco Coello, and on
internacional de este magnífico Palacio de Bellas Artes. Gracias al INBA, Instituto Nacional de las Bellas Artes, al Gobierno de la Ciudad de México, CDMX, hoy Capital Mundial del Diseño, al World Design Organization y a todos los que han hecho posible este foro. Gracias a las universidades participantes, a sus directores, profesores y alumnos que nos acompañan de la Universidad Autónoma de México, La Salle, la Ibero, Anáhuac, la UAM, Centro, el TEC de Monterrey, la Universidad del Valle de México, Edimba, La Esmeralda, el Colegio de Arquitectos, Comaprod y Diseña México. Sean todos bienvenidos. El futuro de las ciudades, un acercamiento social a los retos del primer siglo urbano. Como parte oficial de Capital Mundial del Diseño CDMX 2018, 13 reconocidos arquitectos, diseñadores, urbanistas, escritores y artistas analizarán los retos, políticas y oportunidades a las que se enfrentan nuestras ciudades. En un siglo marcado por la urbe como determinante de interacción social, es importante conversar en torno a su funcionamiento con el objetivo de hacerla más sostenible, eficiente y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los conferencistas del día de hoy y mañana presentarán su visión, compartirán sus mejores prácticas y aportarán al diálogo sobre nuevas estrategias de cambio que impulsen el bienestar de nuestras ciudades y su población a través del diseño responsable. Stefan Sackmeister. Stefan Sackmeister es egresado de la Universidad de Artes Aplicadas de Viena y el Instituto Pratt en Nueva York. Es diseñador gráfico y director creativo de Sackmeister & Walsh. Ha trabajado para clientes tan diversos como los Rolling Stones, HBO y el Museo Guggenheim de Nueva York. Ha sido ganador de 2 premios Grammy, así como de los principales reconocimientos en la escena del diseño internacional. Sackmeister habla de temas de gran escala como la felicidad y la belleza y cómo se conectan con el diseño y lo que significan en nuestro día a día. Su Beauty Project, comenzado aquí en la Ciudad de México, reúne diversas intervenciones e instalaciones multimedia en distintas ciudades del mundo como Tokio, Johannesburgo, Sao Paulo, Detroit, con el objetivo de devolverle la importancia al concepto de la belleza. Denle, por favor, un fuerte aplauso a Stefan Sackmeister. Bienvenido. Well, thank you so very much. I so appreciate it to be able to talk in this fantastic space, in this fantastically beautiful space, about the subject of beauty. And if I can ask the AV team. Y me gustaría pedirle al equipo, exactamente es lo que les iba a pedir, que pongan mi presentación, por favor, y que dice hola. Voy a hablar acerca del tema que la mayoría de los diseñadores, la mayoría de los arquitectos y de los artistas contemporáneos dicen no estar interesados. Y dicen que es anticuado, dicen que es del siglo XIX, dicen que solamente está hecho para las superficies y finalmente que no es interesante y no hay que tomarlo en consideración. Este es, por supuesto, la belleza. Los siguientes 40 minutos voy a tratar de convencerlos de que esto es tonto y de el por qué tendríamos que cambiar nuestras maneras de hacerlo. La belleza realmente importa. Lo primero que podemos decir acerca de la belleza es que está en el ojo de quien la ve. Esta idea viene de una novela del siglo XIX que ya está olvidada y que ya no está dentro de nuestras investigaciones, pero voy a tratar de demostrarles que esto realmente está equivocado. Vamos a ver estas figuras
¿Cuál de estas figuras ustedes creen que es la más hermosa? La número 1. Alcen su mano. ¿Nadie piensa la número 1? La número 2. Muchas personas. La número 3. Tal vez una cuarta parte. La número 4. ¿Nadie? La número 5. Un par de personas. Entonces, ¿puedo mostrarles qué tan rápido podemos ver estas presentaciones? El círculo, de manera universal, está visto como la figura más hermosa. No está en el ojo de quien lo ve. El rectángulo, como ustedes lo votaron, es el menos hermoso. Vamos a intentarlo nuevamente. ¿Quién cree que el número 1 es el más hermoso? Un par de ustedes. ¿Qué hay del número 2? Muchas personas. 3. Una cuarta parte. ¿El número 4? Casi nadie. 2 personas piensan que el café es el más hermoso. ¿El número 5? 25 aproximadamente. Y el número 6, también unos cuantos. Claramente el azul es el más hermoso, el café es el menos hermoso. Pero bueno, también ya lo sabía. ¿Por qué? Porque votaron exactamente como todos los demás alrededor del mundo. Así que podemos decir que la forma más horrible del mundo es el rectángulo café. ¿Qué ha aprendido la arquitectura de esto? Y digamos que ustedes son un arquitecto y que tienen que construir un edificio junto a este. Por supuesto, ustedes no harían la superficie en forma de espejos para que se vean el reflejo de su propio edificio, ¿verdad? Así que comencé a pensar en esto en Lisboa. Realicé una plática en la capital de Portugal y se realizó en otro espacio hermoso, era un castillo. Castillo es por definición un edificio funcional para poder dispararle a tu enemigo y es aproximadamente algo así. Es un castillo muy hermoso, la entrada es completamente simétrica, todas las áreas están cubiertas por ornamentos e incluso los cañones mismos están claramente diseñados con un objetivo estético. Entonces tomé un vuelo directo a Memphis, Tennessee, en donde estuve en el centro de convención Cook y estuve viendo a mi alrededor, vi a la izquierda, vi a la derecha, vi hacia arriba y vi hacia abajo y cualquier persona razonable diría que nada estaba diseñado pensando en la belleza como un objetivo. Es puramente un funcionalismo de la década de los 70. Realmente no les importaba cuál resultado tuviera, a menos independientemente de la funcionalidad. Entonces estuve en el centro de convención Cook y podemos ver que tiene una historia musical de Tennessee, diferentes, por ejemplo, Elvis, y aquí se pueden hacer unas notas, cafés en piano y podemos concluir que Elvis dejó ese edificio hace muchos años. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasamos de la era media oscura de Portugal a un lugar mucho más oscuro de la década de 1970 en Estados Unidos? Le voy a echar la culpa a una sola persona. Es un arquitecto austriaco, Adolf Loos, y él creció a mitad del siglo XIX, cuando Viena era muy poderosa y cuando todo estaba relacionado con la historia. Entonces ahí sacaron la mejor parte de la historia.
Aquí tenemos el estilo renacentista y aquí tenemos unas partes del Parlamento en gótico y en estilo griego, etc. Entonces, Louvre odiaba este estilo. Él decía que su época merecía su propia expresión y él pensaba que el uso de ornamentos era criminal, porque haría que las cosas se hicieran obsoletas más rápidamente, y pensaba que el hombre moderno no necesitaba ningún ornamento. Entonces él construyó sus edificios, este es uno de sus edificios, y se conoce como la casa de Michaelerplatz, y no tiene nada, porque en esa época no se consideraba que hubiera una ornamentación encima de las ventanas. Entonces, si ustedes van a Viena hoy en día, pueden ver una gran cantidad de espacios verdaderamente hermosos. Son obras maestras. Entonces, él fue una gran influencia en el Bauhaus. Tuvo una gran influencia en Francia. Y estas personas también construyeron una verdadera cantidad de piezas maestras. Pero la generación siguiente de arquitectos no comprendió algunos de los elementos de Bauhaus y lo vieron como una funcionalidad económica. Entonces, básicamente, cubrieron al mundo con esta igualdad psicótica de la que sufrimos hoy en día. Y muchos de los gigantes modernos tienen unas terribles ideas por sí solos. Si podemos ver el plan de Corbusier en París, quería derribar una de las partes más exitosas de París y reemplazarlo con esto. Estos son edificios de viviendas que tenían que separar a la parte trabajadora con la parte noble. Y aquí nosotros podemos ver la planeación moderna, y esta sería la manera más efectiva de destruir París por completo. No pudo haber hecho de manera más exitosamente que se hubiera realizado este plan. Esto se presentó el año pasado en el Museo de Arte Moderno en Nueva York como una buena idea, sin comentarios completamente. Esto es el tipo de referencia que nosotros tenemos para estos dioses modernistas. Dios, sin embargo, no se le conoce como un modernista. Puedo decir esto. Puedo decirles con confianza porque Dios escribió un libro. Y en este libro, Dios sale y se muestra como un diseñador de vida. Si vemos el Éxodo 25:31, Dios da el diseño exacto y las instrucciones a Moisés para ver qué características quiere que tenga para construir. Y esto, aquí decía, quiero que de esta parte sea así, y creo que salgan 3 brazos del lado derecho. Y por supuesto, Moisés le ayudó a Dios a diseñar los accesorios de iluminación con las especificaciones. Y si lo pueden ver, esto no es un accesorio modernista. Corbusier escribió un libro que sobrevendió el número de libros que tenía Dios. Así que, obviamente, estoy consciente de que hay muchas cosas que salieron del modernismo. Si ustedes ven aquí una pintura de Cali, creo que es hermosa, independientemente del edificio que tenemos aquí, que también es hermoso. Y
lo que yo pienso es que por cada edificio de Seagram, que es hermoso, tenemos cientos y cientos de estos, como el proyecto que les estaba mencionado a 1 kilómetro del hermoso edificio de Seagram en Queens. En la Unión Soviética es lo más alto del poder y está con 150 millones de departamentos realizados como fábricas de viviendas en donde se puede poner todo junto como si fueran Legos. Por supuesto, todos son de un solo imperio, pero son 150 millones de apartamentos. Si decimos que 4 o 5 personas viven ahí, son 600 millones de personas que viven en lugares como estos. Y aquí solamente hay 4,000 millones de personas vivas, entonces podemos ver una cantidad significativa. 20% de las personas viven en cajas como estas. Y lo que hicieron inmediatamente fue pintarlos de rosa, pintarlos de diferentes colores para poder ejercer el modernismo que se les había considerado de esta manera. De manera interesante, el único objetivo que tenía este arquitecto era de construir cosas que fueran verdaderamente funcionales. Lo que no hizo fue funcionar. Y muchos de estos edificios tuvieron que ser dinamitados 20 años después de que fueron construidos porque no estaban funcionando para las personas, porque la gente no quería vivir ahí. Entonces podrían ustedes preguntar, ¿cómo es posible que una persona austriaca, un alemán y un suizo llegaran a decirle al mundo cómo tenían que vivir y cómo tenían que verse? Tenemos un término que el Museo de Arte Moderno de Nueva York les otorgó. Es el estilo internacional. Así que cosas que se veían así, por ejemplo, en China, ahora se ven así en Beijing. Los que se veían así en Sudáfrica, ahora se ven de esta manera en Johannesburgo, en Indonesia, en Yakarta, en Turquía, en Estambul, Alaska y Anchorage, México y la Ciudad de México. Y si ustedes lo piensan por un segundo, si ustedes comparan el clima de Alaska al clima de México, no podría ser más diferente. Entonces, ¿qué tan tonto es tener la misma solución para cada clima, sin importar si está menos 40 grados o si está a más 40 grados? Todos obtienen la misma caja. Y lo mejor, en Alemania llegó a ser destruido. Todo tuvo que ser reconstruido. Y lo que construyeron fue cajas tras cajas tras cajas. Y muy claramente, estos arquitectos llegaron al poder y fue así como pudieron construir tantas cajas. Pero Corbusier fue un urbanista para el gobierno y estaba a cargo de Francia. Entonces aquí tenemos una imagen de Mies van der Rohe en 1936 y por supuesto la última parte jodida para la humanidad está aquí, es crear edificios de Auschwitz, ¿no? Aquí como mantener a las personas dentro lo más posible. Así que podemos decir, bueno, esto sucedió hace mucho tiempo, ¿por qué esta persona me está diciendo esto ahorita? Pero nos afecta hoy en día. Si yo voy a volar de Atenas a Bangkok, a Sapporo, a Sofía, no tengo idea acerca de la arquitectura, de dónde podría yo estar o de qué tipo de país acabo de llegar.
la mejor manera de averiguar en qué país estoy es si recargo mi iPhone. ¿Por qué? Porque la única cosa que es diferente en estos aeropuertos son las salidas de contacto de electricidad, porque los electricistas nunca fueron parte del estilo internacional. ¿Qué es esto? Creo que es una combinación de forma, color, composición, material y estructura para dar placer a los sentidos estéticos, principalmente la vista. Y una vez que entendimos esto, en el estudio hicimos la belleza como parte de nuestros objetivos en todo el trabajo que realizamos. No solamente quiero mostrarles nuestro portafolio aquí, sino que les voy a dar un ejemplo. Aquí teníamos un par de edificios disponibles en la vivienda, algunos eran industriales y ahora son espacios de oficina muy exitosos y espacios de vivienda. Y esta parte debajo del puente siempre olía muy mal porque las personas llegaban con tomados y hacían pipí. Entonces dijimos, bueno, tenemos $500 de presupuesto, hagan algo. Y no queríamos una gran advertencia de, por favor, no se hagan del baño aquí, sino que vimos que había autos, que había bicicletas, que había personas caminando y dijimos, bueno, entonces vamos a hacer una parte elaborada e intrincada de un lado y del otro lado vamos a hacer una palabra, vamos a darle un gráfico en sí para que las personas que pasaban pudieran ver algo. Y debido a que hay una gran palabra que significa sí, muchas personas recién casadas comenzaron a tomarse fotos frente a esa pared. Y con una capa de pintura pudimos transformar esto de un baño a una capilla de matrimonio. Ahora les voy a dar 5 razones por las que creo que importa. Número 1, no es solamente algo que está considerado de la superficie. Si ustedes ven, la herramienta más antigua como seres humanos es una piedra. Podemos empezarla a utilizar hace 1.000.000 de años y cada una de ellas es perfectamente simétrica. Y no había ninguna razón práctica para que estas piedras fueran simétricas. Tenían que matar tigres y pudieron haberlo hecho con piedras afiladas no simétricas. Pero estas piedras son de 6 metros, por ejemplo. No hay nada que se pueda hacer con una piedra de 6 metros de alto. La razón por la que los científicos creen que estas piedras fueron realizadas fueron como para que fueran una prueba. Miren, yo la hice, ¿no es hermosa? Y también para impresionar a un compañero. ¿No? Es decir, estoy saludable y tengo muchas posibilidades de hacer una piedra como esta. Entonces, desde ese punto de vista, nuestros ancestros aprendieron de que sabía cómo impresionar a un compañero. Entonces, también sabemos que el pavo real tiene varias desventajas que pueden desalentar la belleza de sus plumas. No puede volar, puede ser bastante lento y es un símbolo internacional del fondo de vida salvaje. Y realmente aquí se lo están comiendo. Entonces se tiene que tener un problema evolutivo y tendrías que volver a pensar en una manera de sobrevivir. Pero muy claramente la ventaja del pavo real para obtener a la mejor hembra
es una mayor ventaja que la desventaja de ser comido por un panda. Entonces, incluso en este ejemplo tan extremo, la belleza reina. Número 2. Estamos de acuerdo, y creo que les mostré al principio, de qué es lo que es hermoso y qué es lo que no es, para un grado importante. Para científico, Chris McManus en Estados Unidos hizo una prueba utilizando a Mondrian y realizó esta prueba para que la pudiéramos hacer justo en este momento. Entonces, Mondrian esta es una pintura real de Mondrian. La otra es una pintura falsa de Chris McManus. Desde su punto de vista, ¿quién cree que el Mondrian de su lado izquierdo es el real? ¿Quién cree que el Mondrian del lado derecho es el verdadero? Todos. Entonces, ¿nadie creyó que el del lado izquierdo es el Mondrian verdadero? ¿Todos creyeron que la de la derecha es el verdadero? Vamos a ver si están en lo correcto. Y lo están. Entonces, o estoy en una sala llena de expertos en Mondrian, o ustedes sintieron o vieron lo que era una buena composición y lo que no era una buena composición, porque sabemos que Mondrian trabajó muy duro en sus composiciones. Podríamos utilizar unos rayos X para poder que movió una cosa aquí y acá, y de hecho creo que hay un Mondrian en la Casa Barragán, justo aquí en la Ciudad de México, en donde pueden ver que está tomando las medidas de sus pequeñas rayas. Entonces verdaderamente trabajó para lograr la composición correcta. El segundo ejemplo que puedo darles son las revistas de viajes de todas partes del mundo. Estas revistas siempre hacen encuestas, y una de las encuestas incluye preguntas como: ¿cuál es tu ciudad grande más favorita? Y si vemos en todos los continentes, es impresionante que siempre son 10 ciudades. Siempre son estas 10 ciudades que las personas en todos los continentes consideran que son las más hermosas en todo el mundo. Yo ya he estado en las 10 y puedo decirle que estas personas están en lo correcto. Estas son 10 ciudades hermosas. Pero cada vez que voy ahí, parece que todas las personas de todos los lugares feos alrededor del mundo también están atraídas por la belleza de estas ciudades y quitan la belleza de estos lugares. Entonces, esto fue bastante malo para algunas ciudades. Ustedes van a Barcelona o a Ámsterdam. Los ciudadanos locales dicen: no quiero o ya no puedo soportar vivir en las partes más hermosas de las ciudades, porque siempre hay demasiados turistas, hay Airbnb que se renta todos los días y hay cada vez más personas cerca de los museos, y hay cada vez más museos que personas viviendo en esos lugares. Número 3, esto no es algo que tiene que ver con la superficie, sino que realmente cambia cómo nos hace sentir. Hay una organización que se llama New England Complex Systems Institute y hace encuestas basadas en Twitter, y tiene un algoritmo que puede decidir si un tweet es positivo o negativo, y si un área en cualquier lado, si tiene más tweets positivos o tweets negativos que salen de esa ubicación en particular. Si es un tweet más negativo, entonces ese mapa está marcado en rojo, y si es positivo, entonces el área está marcada en verde. Ahora, para ustedes que han ido a Manhattan, saben que hay 2 grandes estaciones de tren. Uno es Grand Central, que se ve de esta manera, y la otra es la Penn Station.
o la estación de Pensilvania, que se ve de esta manera. Entonces, si regresamos al mapa, la estación de Penn está toda en roja y Grand Central toda está en verde. Ahora, en su siguiente viaje a Nueva York, pueden verificar eso por ustedes mismos. Es una caminata de 20 minutos entre cada estación, entonces ustedes van a sentir su cambio de humor. No necesitan ciencia para demostrarles que van a cambiar. Van a sentir ese cambio de sentimiento entre la Central Penn y la Grand Central. Aquí tenemos un tweet, por ejemplo, de la Grand Central Station, y aquí tenemos otra de la Central de Penn, Pensilvania. Aquí tenemos otra de la Central de Pensilvania. Y aquí nos prueba que no cambia la manera en que sentimos, pero incluso puede cambiar la manera en que nos comportamos. Les mostré este tweet de la estación de Pensilvania. Las personas no hacen eso en Grand Central Station. Número 4. Hay un científico en Austria, Dr. Helmut Lehr, que está en el Instituto de Estética y de Psicología. Y él realiza una encuesta, o bueno, podría decirle programa, de la enfermedad Alzheimer. Estas personas tienen una enfermedad grave de Alzheimer. En el lado izquierdo es un cerebro normal, en el lado derecho hay un cerebro que ha sido afectado por Alzheimer, y el científico lleva pinturas con él para mostrárselas a los pacientes con Alzheimer. Entonces les pregunta: ¿puedes escoger la más hermosa y la menos hermosa? Y la segunda más hermosa, etc. Y ellos no tienen ninguna dificultad en poner una secuencia desde la más hermosa hasta la menos hermosa, según lo consideren ellos. Aquí ellos se despide de los pacientes y regresa 2 semanas después. Entonces está trabajando con pacientes que no podrían reconocer a sus propios hijos. Entonces nunca habían hecho pruebas como estas, y 2 semanas después le mostró exactamente la misma secuencia que habían escogido 2 semanas antes, sin siquiera recordarlo. Entonces esta es una indicación de que incluso cuando la mayor parte de las funciones de nuestro cerebro no estén funcionando, nuestro sentido de la belleza permanece fuertemente. Verdaderamente es parte de quien somos. Y de manera muy interesante, muchos de los modernistas originales, los primeros, los que dijeron o iniciaron la idea del funcionalismo, que empezaron desde los inicios del siglo pasado, cómo cambió este paradigma, esta mentalidad. Es muy claro hoy que la belleza ya no se puede desarrollar desde el funcionalismo, sino que la belleza tiene que estar en el mismo nivel que algo que es más allá. La función nada más es una herramienta. Es bastante sencillo hacer una silla funcional. Lo que es difícil es diseñar una silla que funciona, pero además también es de nuestra época y además es bella. Es mucho más difícil realmente que básicamente crear algo que realmente va a ser funcional y en lo que nos vamos a sentar. Entonces, ¿qué significa para nosotros eso? Adolf Loos llegó a la misma conclusión que tuvo Max Bilde. Para él hay que ir más allá, la belleza va más allá. Por ejemplo, si vemos este vaso que diseñó en 1930, un poco más tarde en su carrera, vemos claramente que son bellos. Y lo que es más interesante es que él las diseñó para una empresa que se llama Glove-Meyer, y esta empresa no hace mucho tiempo encontró una carta de Adolf Loos donde decía que también podía ver que en algún punto posterior todos los elementos
que podían salir de este vaso. Todas las posibilidades, animales, figuras humanas, etcétera, que podían salir de la forma de un vaso. Y obviamente nos llamaron a nuestro estudio y nos pidieron hacer ornamentos y diseños para estos vasos. Y por supuesto fue un trabajo que nos gustó mucho y aceptamos con muchísimo gusto. Hicimos este conjunto de vasos, 7 para los 7 pecados capitales, por ejemplo, la lujuria, el orgullo, etcétera, todos los principales pecados capitales. Y luego también tenemos imágenes en donde, por ejemplo, si el anfitrión le da el último vaso a alguien o si es nada más por puro azar que me tocó el diseño de este vaso, ¿no? El dibujito del vaso. Y por último, me parece que la pregunta no es realmente hacerse preguntas acerca de la simplicidad o minimalismo y maximalismo. La pregunta más bien se posa entre tener un objetivo a la belleza o que la belleza no sea importante. Yo creo que la gran mayoría de todo lo que es feo en el mundo no es feo porque alguien a propósito lo hizo feo. Yo creo que a mí me gusta en específico lo que es específicamente feo, sino que es feo porque a la gente no le importó, o sea, no le importaba cuál era la estética del objeto. Y siento que muchos de los aspectos de las cosas están mejorándose, se están volviendo mejores desde la perspectiva de los datos y la información, porque como ya lo sabemos todos, hoy Google ha digitalizado millones de libros, entonces vamos a la base de datos y podemos ver qué tan frecuentemente esta belleza, la palabra belleza ha sido mencionada en esta herramienta y van a ver todas las formas que han sido mencionadas estas palabras desde el siglo XIV, el siglo XIX y luego después del siglo XIX, durante el siglo XX casi no se mencionó y casi llega al punto más bajo hacia los inicios del año 2000 y hoy actualmente esta palabra está siendo mencionada más y más y más. Este es un ejemplo, un edificio bastante funcional, unas vías del tren elevadas, creo un estudio de 1930, para traer bienes y consumos a la ciudad de Manhattan. En 1980 estuvo abandonada hasta aproximadamente 2010 y después se transformó gracias a nuestros amigos Lee Stiller y Risco Fidget y que actualmente es el famosísimo High Line, este parque que atraviesa la calle 12 hasta la calle 34. Y que tiene un éxito impresionante. Me parece que es el edificio o construcción más influencial en Manhattan en las últimas décadas. Hay 60 edificios que han sido copiados a raíz de estos o que se han visto influenciados por este trabajo en el mundo entero. A pesar de que hay 10 veces más visitantes en estas vías que de lo que se pensaba. Una de las funciones de lo que hicieron que reconstruyeran estas vías era que en los primeros 6 años y medio después de su apertura no hay una parte de naturaleza que no se encuentra representada en el High Line. Esa es su función directa. La otra función también es que los edificios que están a la izquierda, a la derecha del High Line, realmente tienen más atención y tienen más cuidado. Entonces, la belleza definitivamente es parte de la función de este proyecto. Y yo inicié mi charla diciendo que me encantaba estar aquí en la Ciudad de México y el proyecto de belleza de la Ciudad de México es algo que es importante, usar la tradición de los murales, que es algo que ya es parte de la ciudad, de la belleza de la Ciudad de México y que con eso podemos transformar espacios
De hecho, ya empezamos a ver algunos o murales que seguramente serán los más grandes del mundo. Y bueno, todas estas imágenes forman parte de este proyecto que yo le llamo Beauty México. Entonces, como les decía, las cosas van mejorando. Les podría dar muchos más ejemplos de cosas, de construcciones, de proyectos que realmente se están haciendo mejor, que se están mejorando gracias a que, bueno, Jessica y yo tenemos un estudio de diseño, hicimos este pequeño video. Si le pudieran poner sonido, yo sé que le bloquearon el sonido al video, pero si lo podrían restablecer. Para los señores de sonido, por favor, si nos pueden poner el audio en este video, se los agradeceríamos. No es una canción, sino yo ya la estaría cantando para ustedes. Si le pueden poner, por favor, audio al video, se los pedimos, por favor. Parece que no es posible, pero les puedo decir que el sonido es hermoso. Eso sí se los puede decir, porque va con la imagen. Realmente percibe uno lo que la imagen está mostrando, las cosas que están flotando, las cosas que vuelan, y lo hace muy atractivo. Y nos dimos cuenta de que cada vez que le ponemos belleza, que la belleza es la meta del proyecto, independientemente del proyecto, realmente funciona muchísimo mejor. Si se trata de vender algo, si ustedes lo hacen más bello, lo van a vender más. Si se trata de crear algo o responder a las necesidades de la gente, si le ponen arte, va a funcionar mejor. No importa la dirección que tomemos. En el estudio, nosotros vemos que la función se ve mucho mejor si le inyectamos belleza. Entonces, los invito a que todos le inyectemos belleza a nuestros proyectos y les agradezco muchísimo su atención. Thank you very much, Stefan. Stefan, muchísimas gracias, muy inspirador. Tenemos algunas preguntas. Desarrollo para dejar su dependencia de las grandes urbes. How can we... Yo personalmente admiro muchísimo la localidad, todo lo que es local. Me parece que es un gran error para las ciudades, las comunidades, los países, de ver lo que está pasando afuera, Londres, Tokio, Nueva York, etcétera. Me parece que es un gran error. Es un gran error cultural, es un gran error de la humanidad, porque yo nunca he conocido a una persona que tenga un interés en el mundo y que esté viendo las mismas cosas. Y financieramente también es un error, porque si solamente estamos copiando lo que está sucediendo en Nueva York, acá o allá, realmente quienes se van a beneficiar son las personas de Nueva York y no va a ser un proyecto local. Entonces me parece que, tomando en cuenta que estamos en México, yo pensaría y yo vería cuáles son las tendencias ya establecidas. Evidentemente yo no voy a traer una idea fresca, porque las ideas ya están en el sitio, ya están aquí, y que la gente de la Ciudad de México debería de trabajar con, por ejemplo, la gente de las zonas urbanas, de las zonas rurales. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden usar para proyectos que tienen mucho significado el día de hoy y que han sido extraídos de su estructura económica.
o, por ejemplo, llevarlo a un nivel de calidad. Entonces, me parece que ya se empezaron estos proyectos, que ya se inició. Y si alguien puede apoyar estos proyectos, me parece que esto puede dar maravillosos resultados que benefician a todos. Por ejemplo, una comunidad de artesanos, una comunidad que a lo mejor va a estar más en las zonas rurales. Si nosotros les encontramos un lugar, una vitrina para su trabajo y lo integramos al mundo contemporáneo y que tenga sentido para el número contemporáneo. Y me parece que finalmente con eso nos aseguramos de preservar la cultura. Las preguntas las van a hacer en los dos idiomas. La siguiente pregunta sería, ¿cómo puede el diseño influir en el cambio de la cultura para los humanos? Sí, porque perdón, y le pusieron. Sí. Me parece que parte de esa pregunta ya fue respondida en la primera pregunta, en la primera respuesta a la primera pregunta. Claramente, si regresamos al ejemplo del High Line en Nueva York, estas vías de tren, el 100% del diseño de High Line cambió el comportamiento de la gente que lo usa y no tiene que ver solamente con la forma en que la gente hace las cosas. Por ejemplo, yo cuando estoy en Nueva York voy a correr a High Line ahí. Nunca he visto, por ejemplo, basura en el suelo del High Line. Y a 10 metros de ahí, en el suelo, vamos a ver basura tirada por todos lados. Es la misma audiencia, la misma gente que va a ir a Meatpacking que la gente que va a ir a Highline, pero realmente si estás en Meatpacking estás ahí y dices, ¿qué importa si tiro basura? Pero si estás en Highline es como, no, aquí no puedo tirar basura. Es la misma gente, pero lo que cambió fue el diseño de la gente. Entonces, realmente el diseño influencia el comportamiento. Yo estoy al 100% convencido de que un buen diseño, y por buen diseño me refiero a un diseño que tiene mucho amor y mucha claridad, un diseño que ha sido creado con la idea de ayudar a alguien, pero también de complacer a alguien. Ese es el diseño, ese tipo de diseño va a cambiar el comportamiento humano y lo va a mejorar. No es una opinión, es un hecho comprobado. Una disculpa que no funcionaba el audio. Vamos a pasar el video con el audio para que vean, por favor, y escuchen.
They are architects and professors that have been graduated from Yale. A través del cual buscan redefinir la relación entre arquitectura, espacio público, urbanismo y arte. Han sido galardonados con el Premio de Arquitectura por la Academia Americana de Artes y Letras, la Medalla de Oro Tau Sigma de Arquitectura y Paisajismo y la Medalla de Oro por el Instituto Americano de Arquitectos, siendo este el máximo reconocimiento otorgado anualmente al trabajo más importante en teoría y práctica de la arquitectura en Estados Unidos. Entre sus proyectos más recientes se encuentran el Parque Escultórico del Museo de Arte de Seattle, el Centro de Información del Jardín Botánico de Brooklyn, The Bridge en Cornell Tech en Roosevelt y el Parque Hunter South Point frente al mar en Nueva York. Demos por favor un fuerte aplauso a Wes Manfredi. Bienvenido. Thank you, Marco, for the generous introduction. And I promise we will not show rectangles. Les prometemos que We no won't les show venimos brown a rectangles. mostrar rectángulos, ni siquiera cuadrados cafés, pero sí que vamos a hablar de la belleza de nuestro trabajo. Es un gran honor para nosotros estar aquí en el contexto de esta Semana del Diseño en México, pero también reconociendo la Ciudad de México como una riqueza histórica y su forma, me parece que la forma de celebrarlo es hacer esta Semana del Diseño acá en la Ciudad de México. Y para regresar a lo que dijo Michael, para nosotros la Ciudad de México es emblemática de lo que tendría que ser una ciudad con un pasado histórico riquísimo, pero también con un compromiso y respeto a la transformación. Esto es algo que en nuestras conversaciones y en nuestras últimas visitas hemos podido tener este sentido de una ciudad que no le tiene miedo al futuro, sino que trabaja con el futuro. Algunas imágenes que nos parecen que son maravillosamente bellas y que han influenciado nuestro mundo. Nosotros hemos visitado México desde las últimas décadas y podremos hablar por días y días sobre este proyecto Monte Albán, que tiene un sentido extraordinario de topografía y que ha sido muy influencial. Esta topografía tanto humana como natural. Vemos esta colaboración entre estas dos partes y vemos que también es algo que nos recuerda del poder de la entropía. Este es un optimismo que vemos cuando nos ponemos frente a la ciudad universitaria. Este sentido de este campo enorme para que tú puedas relajarte, pero que también permite serendipia, que permite el intercambio. Es un espacio artístico también. Y también nos conmovió profundamente a una escala bastante diferente el trabajo hermoso de Toledo en el Jardín Etnobotánico en Oaxaca, que para nosotros es una resonancia continua. Este es el sentido de cómo la arquitectura se hace con elementos artificiales y cómo estos elementos artificiales se vuelven arquitectónicos y nos conmueven. Actualmente estamos en este momento en donde no hay nada más un metro cuadrado que no haya sido cambiado en la superficie de la tierra. Es un momento de urbanización intensa. La Ciudad de México, una de las mejores ciudades en el mundo, realmente han vivido esta intensificación. Esta imagen vemos la urbanización intensa de la Ciudad de México, pero realmente esta imagen nos recuerda la geografía y la geología y estos dos factores que siempre están jugando y que siempre están interactuando y que siempre están en confrontación. Son dos mundos, el mundo natural y el mundo artificial. El mundo artificial que está representado a la derecha con su belleza muy singular y a la izquierda la naturaleza hecha por el hombre, pero que también tiene su propia belleza.
Lo que nos preocupa a nosotros es el concepto y estas preguntas raras de la funcionalidad moderna, de la belleza, de las vías, de las autorrutas que vemos a la derecha, y luego el jardín botánico. Lo vemos acá también. Esta idea de la naturaleza que está apropiándose de su propio entorno, vive en su propio entorno, o bien vemos a la derecha como estas formas que están superimpuestas en la naturaleza, donde hay esta relación moderna funcional. Entonces, el poder reconocer que las fuerzas naturales y los lugares en donde no se puede habitar, pero que también las fuerzas naturales nos hacen muy vulnerables, y también las ideas de la tragedia. Cuando se conjuntan estas tres, bueno, hay momentos en los que tenemos que entender las cosas, por ejemplo, las inundaciones que vivimos en Houston y en Mumbai, el terremoto en la Ciudad de México. Estas son preguntas que también generan preguntas sobre el diseño. ¿Quién ha estado pensando entonces sobre estas preguntas? Corbusier realmente estaba tratando de crear el objeto perfecto y también estaba especulando, bueno, a lo mejor puede haber una infraestructura inhabitable donde va a afectar más de una cosa y donde se va a crear una especie de lugar inhabitable. Entonces, esta idea que es monofuncional versus esta idea híbrida, donde nosotros vemos que en la Corea del Sur, si quitamos esta autopista, vamos a ver el río, y entonces vemos este vínculo de lo urbano con la naturaleza. También la idea de que la arquitectura no es nada más edificio tras edificio tras edificio, sino más bien la idea de un edificio que genera a otro edificio. Y si lo ponemos en un contexto topográfico, eso tiene más valor. Es decir, la infraestructura como un condensador social, y esto lo vemos bien en España, donde tienes un edificio que genera otro edificio, pero que también vincula a la sociedad que está habitando esa ciudad. Michael y yo hemos estado desarrollando un proyecto generado por varias preguntas, es decir, ¿por qué estamos observando la arquitectura de los libros y por qué no podemos verlo como algo que está ahí, que estamos viviendo, que es el lugar donde hay un paisaje y la infraestructura? Entonces, los últimos proyectos que hicimos era sobre el puente en Manhattan, y por ejemplo, podríamos hacer más, podríamos habitar, podríamos crear espacios que nos permitan disfrutar de este paisaje. Podríamos pensar en las infraestructuras evolucionarias, es decir, podríamos hacer más logrando la superimposición de las cosas. Y también hablamos o estudiamos las naturalezas públicas como estos vínculos entre la sociedad y la naturaleza. Entonces, nosotros, este jardín botánico de Brooklyn, que es un lugar hermoso, pero que también es un lugar que es el corazón de la ciudad en Brooklyn, que está casi a la orilla de la carretera y está un poco escondido. Cuando nos pidieron hacer este proyecto, los visitantes nos dijeron, veamos este lugar como un lugar para hacer conexiones y que sea como un puente entre lo que es urbano y lo que es no urbano. Empezamos a pensar en esa ergonomía, algo que nos permita desarrollar en este espacio que teníamos, 440 hectáreas, y pensarlo como una sección que puede ser superpuesta y donde podemos tener por un lado paisaje, por otro lado infraestructura urbana, y que nos pudiera llevar desde una plaza comercial hasta el jardín. Y la idea tenía que ver con la seducción, con la naturaleza, con conmover a la gente y crear una infraestructura que nos protegiera y que nos llevara. Claramente a la izquierda está la ciudad, a la derecha está el jardín, y hacia los espacios. Este es uno de los lugares en donde nosotros podemos recibir 160 personas, pero que también es un lugar único, este lugar que está
incluido en la topografía urbana de esta ciudad. Si miras arriba, estás vinculado con la naturaleza. Si miras abajo, estás vinculado con la ciudad. Ves, tienes un camino que te lleva hacia el jardín y a veces hasta se pierde el camino visualmente. La idea es tener múltiples fachadas en donde podemos realmente maravillarnos, una vista fascinante en donde también podemos ver un movimiento, una colinita, donde vemos las formas, donde vemos el movimiento, los cambios, la fuerza. Esta fuerza que nos recuerda también que tenemos clientes con necesidades muy amplias y muy diversas, algunos que necesitan más naturaleza. Tenemos conocidos que tienen un estudio en Brooklyn y están realmente muy, muy contentos con este proyecto, pero también se vuelve muy arquitectural y tiene una presencia, y esta presencia es seccional. Entonces ahí es cuando el edificio se compacta y entonces ustedes van entendiendo el sentido de la topografía mientras se van paseando por este jardín. Apenas a veces se ve el edificio, pero nos encantó la idea, la ambigüedad de una arquitectura que es paisajista, pero también urbana, y es un núcleo de la ciudad. Y ese sentido de somos del jardín y de la ciudad también es algo que estamos desarrollando. Realmente nos interesa la idea de recrear jardines, porque el jardín es un lugar que no se cree mucho como un lugar en donde se puede estar, y hoy en día queremos que se vuelva a ese espacio y donde el cuerpo pueda tener esa percepción de cómo él se va moviendo dentro del jardín. Tiene que ver con coreografía también. La topografía nos permite hacer que el individuo sienta la geografía, la forma del jardín, pero también el sentido de que hay como un medidor de cómo el cuerpo se va moviendo a través del espacio. Y nos interesa muchísimo en cuanto al rol del paisaje, dar o agregar el concepto de entropía, la integralidad, como un espacio, un proyecto, un entorno, una configuración se puede mover y puede cambiar, por ejemplo, cuando vamos cambiando de estación, de primavera, verano, otoño, finalmente invierno. Entonces, como Michael estaba describiendo, los muros que marcan este paisaje para que los visitantes puedan ir a verlo, es un campus que tiene muchas partes privadas. Entonces, es importante capturar a través de un límite este centro. Entonces, había que tener un emblema de la compañía que tuviera que tener seguridad y protección. Y esta es una sección que realmente se mueve a través del paisaje de la arquitectura. Y el ideal es que no haya una relación binaria entre la parte de las montañas o de las pequeñas formas que hay en la arquitectura que combinaran con la parte natural durante la noche. Entonces, esto nos lleva a un límite que podemos tener y que nos alegra, y tenemos también a la persona que nos lleva a lo largo del campo. Y también hay un lugar de invitación, de conectarse con la naturaleza y de belleza. Ahora voy a hablar acerca de un proyecto muy reciente que es la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi. Y a diferencia de similar a México, está creciendo muy rápidamente en términos de urbanidad. Y hay una tradición muy importante, y comenzamos este proyecto con una investigación muy exhaustiva de la calidad de vida que se tiene, la calidad de materiales, las formas, pero también en cierto sentido del paisaje que se tiene. En el desarrollo de Nueva Delhi, en esta parte de India, la relación de la arquitectura con el jardín era crucial. Pero también hay un legado colonial que está ya integrado y que se ha realizado de diferentes maneras muy hermosas con la ciudad. Esto también es un legado que creo que tiene un estilo muy internacional. Stefan habló acerca de este estilo,
Pero no me refiero a ese, sino que tiene una resonancia regional. Y también es importante de manera histórica para el gobierno de Estados Unidos, pero también para las personas de la India que coincidieron que era una fuerza política importante. También es un lugar donde varios presidentes han jugado y han pasado tiempo y han pasado con lágrimas en los ojos. Y nosotros comenzamos el proyecto. Aquí está el diseño. Es un lugar muy grande con diferentes edificios y es extremadamente importante para nosotros conservar la historia de los edificios de 1950 que se tienen. Entonces, ¿cómo se enlazan estos edificios si siempre han estado diseñados uno por uno? Es un legado del paisaje. Y dijimos, ¿cómo vamos a definir esta imagen? ¿Cómo podemos utilizar este piso para tener edificios nuevos con los existentes? Entonces consideramos un elemento arquitectónico que conecta ambas partes del campus y eso nos iba a permitir tener una serie de puertas principales. La idea del muro en India es ambiguo, puede ser un amigo, puede ser un enemigo. Y este muro lo queríamos considerar como una parte que diera la bienvenida a los visitantes, que diera la parte alrededor del edificio y que también le pudiera dar privacidad a diferentes partes. Entonces, algunas veces se tienen que tener paredes altas, paredes bajas, que definen varios jardines, y el calor es algo que se tiene mucho en Nueva Delhi, en la India. Entonces pensamos en una marquesina realizada con árboles y esto era crucial. Aquí pudimos ver cómo se posicionó el nuevo edificio con un paisaje cilíndrico como acompañamiento de los edificios de Edward Durand de 1960. Si vemos esta diapositiva, del lado derecho van a poder ver que se tiene la parte honorífica con el edificio de piedra y tiene mucha agua, siempre se está evaporando y hay que llenarlo y no era muy sustentable tenerlo. Pero empezamos a ver el lugar y nos dimos cuenta que el agua es muy escasa en la mayor parte del año y es prevalente con los monzones en otras ocasiones del año. Entonces teníamos que hacer una superficie que pudiera tener un tanque de almacenamiento de agua debajo de estos. Y otros elementos también tenían que ver con el reconocimiento de la escala de estos edificios, porque hay ciertas restricciones que se tienen que tomar en cuenta, porque literalmente 30% de la arquitectura está debajo del nivel de las oficinas. Entonces eso nos permitió tener un equilibrio entre las diferentes poblaciones que entraban, porque algunas veces tenían que ser ubicadas de manera distintiva. Entonces podemos ver esta área que tiene la curvatura de las paredes que te invita a experimentar el interior en áreas honoríficas. Y esto nos regresa al exterior. Tenemos una inspiración tanto del pasado de las cultura de Nueva Delhi y de las columnas del edificio de Edward Trill, que nos permite decir que estamos conectando ambos, pero también tenemos diferentes vistas diferentes y la sombra que nos permite tener. Entonces pudimos crear algo más que fuera modulado en las partes laterales y la idea de que fuera como un refugio de una marquesina para aquellos que vinieran a obtener sus pasaportes y sus visas, que diera un lenguaje de este muro, esta protección con árboles naturales. Y lo más importante fue que cuando llegamos a este lugar, este refugio, esta marquesina, el agua y las paredes no solamente eran consideradas barreras, sino una idea de que fuera un emblema de la ración emblemática y de nuestra conexión con la India. Ahora, si pensamos en lo que significa construir en un lugar y en el distrito de parques que se tiene en Nueva Delhi, entonces tenemos que hacernos la pregunta contraria en la Universidad de Columbia en Nueva York, porque el campus de Columbia, como Universidad de las Mujeres, que fue construido en la década de los 60, se tenía que mantener fuera de la ciudad para proteger a las mujeres.
Y esa era la idea del centro que se tenía, del centro universitario. Entonces preguntamos, ¿qué podemos hacer con este edificio? Pensamos que pudiéramos utilizar su base, pero no el resto del edificio. Y la pregunta fue, ¿qué significa tener un tipo de arquitectura en este lugar? Empezamos a buscar los lugares escondidos, la parte de abajo, que era un jardín, y la parte de arriba. Entonces nos preguntamos qué implicaría quitar este edificio y ponerlo en diferentes partes para que pudiéramos conectar simultáneamente el campus a través de un paisaje, todo el arte que está involucrado aquí. Desde esta vista de Broadway, el campus así se ve y ahora está de esta manera, y la idea es transformar para que sea una ventana a lo que son los estudios de arquitectura, los teatros de danza. Y esta es la designación para crear una serie de áreas de pasto para conectar diferentes partes del campus. Y esto surgió y era algo que tenía que convertirse en algo más concreto, no solamente en ideas, para que pudiera conectar diferentes perspectivas y que pudieras ver desde la cafetería qué es lo que está sucediendo en las diferentes galerías que se hay. Aquí te permite tener privacidad y protección, y también te permite tener una vista de lo que está sucediendo en el edificio por medio de segregaciones, no como los edificios convencionales, sino en diferentes niveles. Y esto nos permite ver todas las cosas que están sucediendo, todas las partes favoritas que estamos viendo en los estudiantes en los espacios principales. El exterior es un campus urbano, es parte de su poder, pero ¿cómo vamos a mover esta perspectiva para tener una interacción, una sociabilidad? La idea era tener el lugar más funcional en el medio, para que tuviera como un camino a seguir. Este camino entra y sale de la superficie del edificio y te permite entender en dónde estás, si estás dentro o si estás fuera. Y por supuesto, como arquitectos, nosotros colocamos estas partes del camino como el estudio de arquitectura. Aquí los arquitectos tienen el espacio triunfal de poder ver, yo espero con cierto nivel de modestia, el lugar que tenemos como urbanistas y como pensadores. Aquí tenemos los paneles de color terracota, hay 1170, y tenemos 7 paneles diferentes que se pueden acomodar de acuerdo con el uso, la ubicación y la orientación. Aquí tenemos un rango diferente, desde paneles rojos hasta paneles muy claros, cafés y grises. Aquí podemos variar la transparencia. Marion y yo, por accidente, estuvimos viendo diferentes colores de carbón y nos permitió pensar cómo íbamos a capturar este momento como arquitectos. Y fue realmente un accidente. Y este edificio fue cómo empezamos a pensar acerca de la fachada, en que fuera translúcido, transparente y algunas veces opaco. Entonces aquí se une a la familia de edificios históricos en la Universidad de Columbia. Tenemos el Centro SINC para Nanotecnología, y es un edificio de laboratorio y es probablemente el más poco sociable que se tiene, porque ese laboratorio se obtiene investigación y se obtiene la parte de la vida de la ciudad fuera de este edificio. Entonces podemos ver la intersección de la ciudad y del campus. Aquí podemos ver el interés de comenzar a jalar la ciudad dentro del campus y sacar el campus hacia afuera de la ciudad en un edificio muy pequeño de aproximadamente 80,000 metros cuadrados. Entonces, esta parte de aquí va a continuar la secuencia de los espacios exteriores, y es muy inusual para un laboratorio. Generalmente son objetos, y en nuestro sentido es una manera de transformar el laboratorio en algo que fuera más como un lugar público. Aquí pueden ver los diferentes niveles en los que circula los diferentes
marcos de la ciudad ya está abierto al público, ya está como un espacio público. Y la idea es cómo poder hacerlo, cómo poder introducirlo a la ciudad, cómo podemos abrirlo para poder entender esta parte de investigación intensa. Porque ahora tenemos un color emblemático de los muros, no solamente para los científicos, sino como un marcador que define una luz muy importante que es crítica para la investigación de nanotecnología. Así que ahora los laboratorios salieron y se convirtieron en parte de la ciudad, en parte del campus, e incluso pueden ver que tenemos una idea tridimensional de movimiento, de la topografía, que creo que tuvimos mucha influencia de los proyectos anteriores que hemos visto aquí en México, y tiene mucho movimiento. Parte de la topografía es muy importante porque los elevadores tienen que ser en medio porque tienen vibración, tienen interferencia electromagnética. Entonces nuestro cliente dijo, tienen que tener la escalera más irresistible del mundo, y empezamos a pensar cómo podríamos hacer esto. Así que esta escalera está localizada en donde puedes conectar, puedes ver las aulas de conferencia, puedes ver diferentes áreas y puedes llegar a la parte más alta, que son espacios donde los seminarios y los foros se realizan, y esta es la parte donde se puede alcanzar a ver la mayor parte de la ciudad. Y entonces este es un lugar íntimo pero elevado, que es una infraestructura inversa a lo que se tenía. Pero lo más impresionante aquí es que ahora estamos viendo en la parte de ingeniería del campus que también es una parte que llega a la ciudad, y es un paisaje, y puedes ver diferentes áreas y diferentes paisajes que están llegando a la parte inferior y está llegando a los niveles más bajos y está llegando al centro de este campus. Lo más importante para nosotros es que pudiera tener espacios para desdoblar esta transparencia, de tomar los rayos de luz que pudieran entrar a través de los paneles. Pero también pensamos que algo muy importante es la idea de reconocer que podemos darle forma al campus de maneras que conecte con la ciudad y que haga el campus en sí de la universidad parte de la ciudad. Y este es uno de los elementos que podemos hacer aquí en los edificios de laboratorio de nanotecnología con esta configuración de los edificios. Ahora tenemos una parte importante del centro nuevo en Nueva York, y estaba tratando de buscar una nueva relación con la ciudad. Así que crearon esta competencia nacional para ver cómo la Escuela de Arquitectura y Diseño Ambiental puede ser la conexión entre la ciudad y el campus. No es algo que se tenga que tomar a la ligera, es algo importante. Entonces, la universidad era un poco acajonada, entonces tendríamos que buscar la manera de llegar al centro de la ciudad. La otra pregunta era, tenemos 6 y 7 pies más o menos, y los de este lado son de 2 o 3 pisos. Entonces, tendríamos que ver cómo buscar la conexión en este programa. Tenemos que subir el nivel de algunos edificios y dejar a nivel otros. Entonces, esto fue un cambio importante. Y esta fue una idea del material que juntara a la ciudad del campus, desde las bibliotecas hasta las partes del centro, en la cafetería y las escaleras que llevan a los estudios, las escaleras que llevan a esta parte de estudio, y tendría que ser lo más simple posible, que en cualquier momento, en cualquier época del año pudieras ver los lados izquierdos de color naranja. Entonces la idea de Chance era colocarse en una idea creativa, para que pudiéramos ver dos espacios diferentes, los áreas de seminario y algo más colorido, más juguetón, que es el área de los estudios. Entonces, a lo largo del semestre y a lo largo del año, el caos empieza y buscamos ese orden en el caos. Entonces, el sentido de este caos se registró en la fachada, en donde podemos ver, dependiendo de la
del día o de la hora durante el día o de la noche, de los diferentes tipos de actividades que se realizan con los arquitectos haciendo partes ambientales, diseños, etcétera. Entonces también buscamos la capacidad de la arquitectura para buscar y para recordarnos la naturaleza. La arquitectura tiene una capacidad de regresarnos a esta parte natural. Entonces tratamos de buscar ladrillos y abrimos una parte muy antigua de portones que eran muy idiosincráticos, que cambiaban de color de un naranja muy profundo hasta un color rojizo y café. Entonces también pensamos acerca de hacer un ladrillo personalizado que tuviera mucha presencia en el toque, que pudiera traer sensaciones al cuerpo. E inmediatamente hay algo primario acerca de querer tocar estas texturas. Entonces todo esto está casado con el sentido del tacto, con el cuerpo. Siempre nos encanta sentir. Y este es un componente muy importante en este proyecto en particular. El edificio es muy modesto y se junta con las áreas residenciales y se expande cuando conecta con la ciudad, y están siguiendo la construcción de diferentes edificios para poder seguir con la conexión. Ahora, la idea de conexión siempre regresa cuando estamos viendo una ciudad como Seattle, y en este proyecto siguiente el Museo de Arte de Seattle era encontrar un lugar que fuera abierto, que estuviera en las orillas del agua, y lo cual podría ser fabuloso. Y se dieron cuenta de que podían tener estos lugares separados a lo largo de la línea del tren y de la carretera. Y esto era para la compañía de petróleos de la ciudad y era muy contaminado, entonces necesitaban un gran cambio. Y dijimos, bueno, este es el lugar perfecto. Y esto fue impresionante, y la pregunta es, ¿cómo podríamos tomar esta idea en particular para tomar la ciudad a las líneas en la orilla del agua para poder lograrlo? Hay muchas cosas que tenían que tomarse en cuenta de manera simultánea: mantener las líneas del tren, mantener la carretera en movimiento y crear este hábitat, un edificio, un estacionamiento, la conexión con el puente entre dos partes. Todo tenía que estar sistematizado, tenía que ser riguroso y tenía que ser una sección camaleónica que pudiera permitir crear nuevas piezas de la ciudad o integrarlas. Afortunadamente había una construcción en el centro y era un sitio que tenía 200,000 metros cúbicos de suelo, y entonces empezamos a construir esta topografía artificial para que la ciudad pudiera conectarse con esta área de la línea del agua. Entonces, a diferencia de la Ciudad de México, esta lidia con un ambiente sísmico. Entonces, cuando empezamos a pensar en las paredes de concreto, vimos si podíamos tener unas paredes para tener diferentes paneles que pudieran moverse y evitar la mayor cantidad de daño durante cualquier evento. Aquí pueden ver cómo se ven estas placas, y si se acercan un poco más a esta imagen pueden ver los paneles. Así que si hay algún movimiento o algún alteración, entonces lo va a absorber este panel. Aquí tenemos un nuevo panel, una plataforma para el arte que permite el movimiento, permite tener esta naturaleza artificial que sea 100% natural. Nos permite tener un lugar que puede tener cualquier cosa que ustedes se les imaginen, y también que esté en contacto con la naturaleza, en donde se puede convertir en un ambiente propio. También los taxistas dicen que les encanta ver a nivel de piso qué es lo que está sucediendo dentro, y aquí la creación de las secciones era permitir la conexión que pudiera también permitir tener paz. Las piezas de Sarah del lado izquierdo pueden ver cómo la topografía crea un
tipo de valle, y este valle crea la oportunidad de introducir el área de vegetación que ha sido característica del occidente del Pacífico. Entonces, esta es una parte que también tiene esculturas, y pueden ver cómo los paneles de la escultura empujan los contornos artificiales de los muros, y siempre estamos conscientes de este sentido de las intersecciones. Ahora vamos a hacer un tipo de terraza. Siempre hicimos una broma que íbamos a tener personas haciendo yoga y iban a estar paradas de esta manera, y eso le gustó mucho, por el sentido que nosotros como arquitectos podemos darle a los lugares y que no hemos anticipado siempre puede causarnos cierto placer. Y la idea de que este parque conecte a la ciudad con las orillas del agua nos permite convertirlo en un valle. A veces se convierte en un puente, a veces en un puente muy delicado a lo largo de las vías que permite llegar al agua. Entonces este cruce es muy sutil, va a través de la carretera y va justo en medio. Entonces está el sentido de que la topografía está llegando a la realidad de la infraestructura, y es bastante evidente. También tenemos unas partes en las vías del tren. Realmente fue un regalo poder dar un sentido a estas esculturas que estaban ahí, y las personas que pasaban cada 40 minutos siempre se les daba un sentido de encuentro porque estaban integradas en la idea de controversial y no controversial. Aquí pueden ver Tennessee de Fernández, que es una obra hermosa basada en paneles y en árboles. Pueden ver este pabellón verde que fue en Mark Dion en colaboración con Kunsthal. Y aquí la parte de la que estamos más orgullosos es el desarrollo del estacionamiento en un establecimiento urbano, un lugar para dormir, un lugar para llevar a nuestros hijos, un lugar para restaurar este hábitat. Y estas partes eran las que estábamos más interesados en el monitoreo, del salmón, porque ya pudo regresar a su hábitat natural. Entonces, el sentido de que la arquitectura tiene una calidad sustentable es algo que nosotros consideramos que es crucial y que siempre tenemos que tener en cuenta. Ahora, un proyecto interesante para todos es qué sucede cuando se nos pide hacer un edificio nuevo, sino construir un campus nuevo. Y eso fue lo que hicimos en el edificio Cornell Tech Ecolocation, que está a una posición adyacente en una de las fotografías aquí. Y algo impresionante es que Rhode Island es una parte de la ciudad de Nueva York, pero está aparte. Pero tenemos una idea de cómo crear inteligencia y cómo crear trabajos en nanotecnología. Y tratamos de modelar esta parte para que fuera diferente a como se veía antes. Pero antes se veía de esta manera. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos tratando de buscar un lugar para los emprendedores, para los investigadores, y transformar un lugar como este? Este era el sitio de Cornell, pero si vemos este lugar en particular, como la costa es vulnerable a huracanes, a inundaciones, entonces hubo un huracán que sumergió la isla. Entonces, esta situación extraña, podemos ver aquí este pequeño recuadro de forma extraña que está azul. No pensamos que fuera una forma hermosa. Entonces dijimos, qué locura cambiarle la forma a esto para darle algo especial a este sitio. Tratamos de abrir este recuadro, este cajón azul, para que pudiera tener una vista
agua, para que tuviera vista a Manhattan, a Queens, para que todo pudiera verse en un conjunto. Entonces es la idea de conectar río con río. Aquí podemos ver el edificio de Tom, que está debajo del primero, y la idea era maximizar la vista, que pudiéramos abrir la vista de ambos lados, maximizar la iluminación, porque la luz natural está a 30 pies de este lugar, entonces no había necesidad de utilizar luz artificial. Y junto con esto pudiéramos hacer una conexión entre lo interno y lo externo. La idea era elevar incluso más el área del proyecto debido a su ubicación, por la cuestión de que subía el agua. Entonces, esta idea de elevar las instalaciones nos permitieron buscar una nueva topografía en colaboración y un lugar de conexión. Y aquí podemos ver el edificio del lado derecho y actúa como un acompañamiento de este marco, este verde fantástico, y nos da un sentido de que este edificio esté elevado, no solamente para las inundaciones, sino para tener unas vistas más hermosas. Así que este edificio no está considerado como un edificio estático, sino como le da movimiento a través del sol que pasa. Hay algunas veces que este color verde se ve de color plateado, y esto es la conexión con el río. Podemos ver esta vista en particular como una apertura hacia la plaza, y esto fue muy importante para darle una identidad pública, no solamente como un edificio privado, sino que tuviera terrazas internas y externas que estuvieran en colaboración y que se vieran en conjunto. Aquí podemos ver la maximización de las vistas en conexión con el paisaje, y eso nos va a permitir tener una libertad dinámica de las diferentes columnas, porque está casi libre de las columnas, excepto por el perímetro central. Este paisaje es un lugar colaborativo, y con la mayor parte de los edificios de Nueva York, si pueden ver el macroespacio de un lado, y del otro lado, en la parte superior, pueden ver los estudios que también se conectan con las partes y con las vistas que permiten ver en la parte de Manhattan. Podemos también traer el arte y las partes del pasado, de las épocas de 1940, y se pueden reconocer diferentes partes de los estudios. Y en la parte superior, en donde se alcanza a ver toda la vista. Aquí tenemos una conexión con los estudios y los laboratorios hasta la parte superior. Aquí tenemos paneles elevados para poder tener 20,000 pies cuadrados de paneles solares para ayudar y tener un área para comunicarlo entre ellos. Además de la invención de todo un campo, sino de solamente un edificio, nos permite que esta invención es algo que nos lleva en la construcción de la magia que nosotros llevamos. Este último proyecto tiene que ver con la escena del río del este. Parece que siempre los proyectos que tenemos tienen que ver con flotar y el agua. No sé realmente esto qué pueda significar, pero como muchos lugares urbanos, sitios urbanos, tenemos lugares históricos donde, por ejemplo, aquí tenemos el ecosistema más fértil de los tiempos precoloniales, y después se hizo muy industrializado, muy contaminado con elementos tóxicos, y después pues fue abandonado por ahí de los 50, 60 y 70. Entonces este lugar, como lo pueden ver ahora, también como cualquier lugar que esté frente al mar en Nueva York y casi en cualquier ciudad de cualquier parte del mundo, pues son volubles y vulnerables a inundaciones. Y además de eso, bueno, pues lo podemos ver como un desafío, pero también como una oportunidad. Tenemos un gran panorama de vistas, tenemos estos marcadores o puntos románticos que podemos asociar y que son abiertos, que dan hacia un panorama, y es un libro abierto hacia el mar. Entonces queríamos crear entornos que tendrían que ver
con la vista, con enmarcar esta vista tan impresionante. El parque es muy idiosincrático, está hacia la izquierda, pero también está tratando de establecer una presencia pública de lo que seguramente será una serie de rascacielos. Entonces, ¿cómo compensamos la imagen pesada de rascacielos con algo que sea útil, pero que tenga mucho significado también? Entonces, el desarrollo que hicimos es entender profundamente cómo creamos o iniciamos con una serie de diagramas que eran básicamente urbano y ecológico. Empezamos a usar esto para registrar los niveles de inundaciones. Entonces empezamos a crear estas orillas suaves que van a funcionar como esponja, que van a permitir que el agua llegue de forma mucho más interesante, más provocativa, pero también más gentil. Y me parece que este parque, lo podrán ver, pues está funcionando bastante bien. Y también el agua está contenida y es un elemento activo que se vuelve un participante en el diseño de este proyecto. Otra parte del proyecto en el que estamos trabajando es el poder reapropiarse de la topografía que había sido como abandonada después de la era industrial. Entonces, el reapropiarse de este entorno con un espacio público en donde la gente puede fotografiarse, puede ver, se puede dejar ver, y que podemos estar caminando y que realmente crea un ecosistema muy fértil. Aquí vemos las proyecciones de 44 pies de ancho, casi 30 metros de ancho para espacios públicos. Es como un anfiteatro. Y nosotros queríamos este dosel, este tipo de construcción. Ahí vemos la fase de construcción. Y lo que Bill y Michael estuvieron diciendo es que nosotros realmente queremos reclamar el espacio, pero también poner una plataforma hacia arriba de un espacio que se había perdido y estamos recuperando, y tener dos espacios, parque y lugar urbano. También queríamos tener esta especie de mirador, porque lo vamos a tener elevado, que está sobre el agua y que podemos ir y ver más allá de la orilla. Entonces, estas realmente son las primeras imágenes. Estamos muy emocionados. Es algo que se fabricó, se asambló. Entonces, no nada más es una construcción artificial, sino realmente es algo que se va a unir a un espacio natural. Entonces, la idea es experimentar estar debajo de algo y sobre de algo. Esta idea de un parque multinivel, y obviamente tenemos estos collages que empezamos a hacer para entender la promesa de este proyecto, que es más allá de solamente este proyecto, sino cómo nos vamos a reapropiar el resto de la ciudad. Esta es la vista superior que queríamos hacer en la parte nuclear, el área de recreaciones, y vamos a ver este momento interesante en donde tenemos el estudio que vamos a crear este espacio de múltiples destinaciones y múltiples usos, pero también podemos ver este nivel del mar que se eleva. Entonces vemos el agua, vemos una superficie, se reúne con el mar, la imagen. Entonces, esta vista nos podemos ver la recreación activa de este espacio. Bueno, pues vemos la parte que está construida, que está enfrente del río, y la parte que está en construcción. Pero lo que para nosotros es maravilloso es, si pensamos en un espacio abierto como una identidad urbana, por ejemplo, un lugar donde podemos organizar el rally de Bernie Sanders, es el lugar donde Bernie Sanders hizo sus conferencias. También podemos organizar muchos eventos deportivos, pero también es un espacio del legado. Por ejemplo, queremos volver a replantar y a recuperar todos estos espacios, esta playa que habíamos perdido, pero que la vamos a recuperar, y también tomar este pedacito de infraestructura. Es como esta infraestructura plana que nos va a permitir que el pabellón sea como el marco de este espacio.
y en donde vamos a forzar dos estructuras diferentes. Vamos a tener este dosel que va a servir como refugio, y entonces con todo esto vamos a reunir el techo. Puede estar hecho de tal forma en donde podemos poner paneles solares, pero también recolectar agua pluvial. Entonces es un edificio que va a estar trabajando a pesar de que es un refugio también, y es algo que nos encantó ver esta idea y estar ahí en el sitio y ver cómo se está ensamblando todo. Nos emocionó muchísimo. Por supuesto, como oficina trajimos a los amigos, a la familia, a los hijos a celebrar este momento. Entonces, para nosotros la idea y el ideal de una arquitectura que es intensificada, que se construye sobre algo y que permite que se unan las cosas y que transformen la realidad, es el sueño que pensamos es una parte impresionante de esta conferencia y de esta semana del diseño, pero también pensamos que es un lugar en donde los lugares del futuro, los sueños del futuro se ven albergados en estos refugios construidos el día de hoy. Les agradecemos mucho por su presencia. Muchas gracias. Thank you for sharing your wonderful and inspiring work with us and your beautiful Muchísimas gracias public por haber spaces. compartido este trabajo tan Tenemos inspirado. unas preguntas de unos alumnos que nos preguntan lo siguiente. El primero, esta viene del TEC de Monterrey. Dice, ¿cuál es el rol que los arquitectos jóvenes emergentes en el diseño de las ciudades deben de tener? What is the role of young, upcoming architects in the design of cities of the future? A lo mejor yo empiezo y a lo mejor Michael agrega algo. Es una maravillosa pregunta. Yo sé que hay muchos estudiantes aquí presentes y el rol de los diseñadores, los jóvenes diseñadores, es que ustedes son el futuro, los que van a iniciar todo. Y si son muy curiosos, muy soñadores, van a poder lograr muchísimas cosas, van a poder presentar muchas posibilidades, insistir en que su intuición tiene que verse nutrida de su esfuerzo, y con eso van a hacer grandes cosas en el futuro. Esa idea de cambiar las ciudades a menudo es paralizante. Me parece que no hay que olvidar que el diseño de las ciudades inicia con una silla, una banca, un árbol, una pequeña plaza, una pintura. El poder de estos elementos es el hecho de que no tiene edad, es atemporal y realmente, pero que necesita un alto nivel de compromiso, de pasión y de integridad. Entonces, me parece que es completamente posible que un estudiante, un joven, cualquier estudiante pueda impactar, aunque sea pequeño, el futuro. Una pequeña recomendación: empiecen a participar en las competencias, porque esas competencias los llevan a soñar más allá de lo que ustedes pueden soñar y darse cuenta cuál es la mejor expresión que ustedes tienen en ese momento y su capacidad. Y si ganan 1 o 2 concursos, bueno, empiezan a poder empezar a trabajar y a influenciar y cambiar las ciudades. La siguiente pregunta viene de una alumna de la Escuela La Salle de Arquitectura, y ella quiere saber cómo define el uso de diferentes materiales el comportamiento de un edificio y su relación con la ciudad. How does the use of different materials influence the relationship of a building with the city? Me parece que la ciudad es un organismo complejo, social, cultural, natural, ecológico. Entonces, en ciertas formas, tenemos que ver el contexto más amplio. Me parece que encontramos la elección de los materiales como algo fundamental, y eso es algo que también tiene que posponerse. Es decir, el aspecto de desempeño de los edificios es fundamental, y luego los materiales pueden venir en juego después y pueden ser la fuente de placer para nosotros los diseñadores y para los arquitectos. Yo lo que diría es lo siguiente, y me parece que es cierto: la globalización que ustedes están viendo en la presentación de Stefan es algo que tenemos que resistir.
no necesariamente necesitamos resistirnos con la idea de nostalgia, sino con la elección de la posición, orientación de los edificios y finalmente los materiales, la construcción de los edificios. Y para agregar a estas respuestas sobre los materiales de las construcciones es reconocer que la tierra, es el material mismo y que a veces ignoramos en la construcción. Entonces, la topografía es un elemento que nos puede dar esta estructura material y que puede transformar otros materiales. Estábamos hablando con unos miembros ayer de este Congreso y estábamos hablando de la gran transformación de la Ciudad de México, porque la idea de los materiales que podrían ser importantes en el pasado y que podemos reintegrarlos para cambiar el futuro y para generar y transformar un lugar es algo muy emocionante. Y me gustaría agregar algo más, algo que es cada vez más importante para nosotros ahora que tenemos el lujo de ver todos estos diferentes edificios. La idea de la transformación en el contexto de los procesos de los materiales, la transformación social, la transformación de la agenda política y también la transformación de la política ecológica, me parece que son fuerzas extraordinarias que pueden hacer que el diseño sea más rico, mejor y más instrumental. Vamos a tener un breve receso. Pedimos si pueden regresar, por favor, 5 minutos antes para tomar sus asientos. Muchas gracias.